Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza La Otra Cara de la Moneda. Como siempre, para mí es un placer saludarlos, que ustedes estén aquí conectados con nosotros a esta hora en Cable Noticias. Y hoy vamos a hablar de aquellas historias que ahora serán parte del pasado. Algunas de ellas como las siguientes. Por ejemplo, cuando un paciente llegaba a un hospital y le decían: no señor, no podemos atenderlo porque usted está en mora en el pago de su cotización. Y entonces esa persona iniciaba el llamado paseo de la muerte, buscando dónde lo pudieran atender pese a estar en mora. También sucedía cuando llegaban y se acercaban a la EPS, cuando se le interrumpía el tratamiento a personas que realmente lo necesitaban debido a su enfermedad. Pues la Corte Constitucional el pasado 27 de julio, a través de una sentencia, le puso tate quieto y final a una situación que se ha repetido en miles y quizás hasta en millones de colombianos después de tantos años. Pues ha dicho la Corte Constitucional que por encima de todo prevalece el derecho a la salud. Esto se trata de un problema de carácter administrativo, el hecho de que el paciente no haya podido pagar su EPS por determinadas situaciones. Por ello es más importante la salud, siempre será primero. Ese es nuestro tema hoy del día en La Otra Cara de la Moneda. Queremos que ustedes participen a través de las redes sociales, estamos como @cablenoticias, @laotracaraCN y tendremos el numeral Derecho a la Salud. Así que bienvenidos y de igual manera inmediatamente saludamos también a nuestros invitados de hoy. Están con nosotros Germán Reyes Forero, él es presidente de la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS. Gracias por estar aquí, doctor Germán. Ana María, muchas gracias a usted por la invitación y a Cable Noticias por recibirnos y oír nuestras opiniones. Claro que sí. También nos acompaña en esta conversación Néstor Álvarez Lara, presidente de la Organización de Pacientes de Alto Costo. Gracias también por aceptar la invitación. Ana María, muchas gracias a ustedes por tener en cuenta la voz de los pacientes también. Por supuesto que sí, es que aquí están en juego dos caras de esta misma moneda. ¿Qué dicen los médicos con esta sentencia? ¿Qué dicen los pacientes? ¿Cómo reciben esta noticia? Pues comenzamos preguntándoselo al doctor Germán. ¿Cómo recibieron ustedes esta sentencia? La T-183 del 27 de julio de 2021. No, muy satisfechos con la sentencia, pero lo más importante es la coherencia en este tema de la Corte Constitucional. Es decir, desde la que produjo la sentencia 760 en el 2008, la Corte Constitucional ha sido coherente con el punto de vista de que el sistema de salud debe eliminar todas las barreras de acceso para que los pacientes puedan acceder a la prestación de los servicios de salud. Y eso lo ratifica la misma Corte Constitucional cuando le da el aval a la ley estatutaria en salud, Ley 1751, de origen ciudadano, que avaló la Corte Constitucional, pero que este y los anteriores gobiernos no han querido implementar en forma adecuada. Entonces, satisfechos con este fallo de la Corte Constitucional, hay que desentrabar toda esta burocratización del sistema de salud y hay que atender, por sobre todo los pacientes. Hay que acabar con ese sistema del paseo de la muerte. Y uno de los principales problemas que estamos viendo son las EPS y se refleja también en este fallo de la Corte Constitucional, cuando prácticamente ni el traslado de EPS a otra EPS se puede lograr. Le ponen todas las trabas del mundo. Estoy satisfecho por este fallo. Dice la sentencia de la Corte lo siguiente: las entidades de salud deben primero suministrar los medicamentos y practicar los procedimientos idóneos para el restablecimiento de la salud de sus usuarios y luego sí adoptar medidas legítimas para exigir el cumplimiento de las obligaciones correlativas del interesado. Allí le pregunto, por supuesto, al presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo sobre esta sentencia también, porque es muy importante tener en cuenta que muchos de los pacientes, no solamente los de alto costo, sino en general la población colombiana, pues a veces se ven pues por diversas situaciones de vida, con la necesidad o con lo que no pueden finalmente pagar inmediatamente y se quedan colgados quizá en la cuota de su pago de salud. Sí, indudablemente es un tema muy crítico que Pacientes de Alto Costo lo ha venido denunciando desde que la ley estatutaria ratifica de nuevo a la salud como un derecho fundamental, ya no en conectividad, y que ese derecho fundamental significa que el Estado garantiza el derecho a todos los colombianos, indiferente de raza, sexo,
ideología política, religiosa, creencias o capacidad económica. Entonces yo creo que el primer paso es muy importante, pero también es muy lastimoso que se tenga que llegar a una acción de tutela y que la Corte la revise y que vuelva a ratificar lo que se dio por ley estatutaria como derecho fundamental a la salud en Colombia. Entonces, aquí hay el primer llamado de atención es que el decreto único de salud, el Ministerio de Salud no lo ha querido actualizar, ¿sí?, de acuerdo a la ley estatutaria de salud. Entonces tiene muchos aspectos inconstitucionales, como el tema que acaba de tratar de nuevo la Corte, en donde si usted estaba en mora, le daba la potestad a la EPS de quitarle el derecho a la salud. Entonces la Corte tiene que volver a ratificar lo que dio en la ley estatutaria, porque el Ministerio de Salud no ha querido y se ha negado, nosotros lo hemos denunciado durante muchos años desde la ley estatutaria, a volver a escribir el decreto único de salud en el tema de afiliación y ajustarlo a la ley estatutaria de la salud como un derecho fundamental. Y justamente tengo entendido, doctor Germán, de parte de ASMEDAS han dicho lo mismo respecto a la reglamentación de esa ley estatutaria. ¿Qué debería llevar esa reglamentación y por qué hasta la fecha no ha habido respuesta por parte del Ministerio de Salud, que es quien representa por parte del Gobierno Nacional a esta rama de la salud colombiana? Aquí hay muchos intereses de orden económico en cabeza de las EPS. Las primeras que no están interesadas en hacer las cosas como las ordena la Corte Constitucional, obvio, además del gobierno, son las EPS, porque es el mecanismo en que ellas ganan plata. En la medida en que no prestan servicios, les entregan la plata, no llegan servicios, ponen barreras de acceso, en esa medida acumulan mayor capital. Nosotros hemos dicho, como lo está diciendo la Corte Constitucional, que aquí no existen afiliados y no afiliados, existen ciudadanos con derechos, sujetos de derechos, y deben ser atendidos como tales, ciudadanos. Las relaciones comerciales tienes que establecerlas, es el sistema de salud del ministerio con los diferentes agentes, secretarías de salud y lo demás, pero no los pacientes con el sistema, porque como lo decía mi antecesor, el doctor Néstor Álvarez, no se puede impedir que un paciente sea atendido por un médico, por una clínica, porque no le paga el contrato la EPS a la clínica. Eso hay que desentrabarlo. Por eso nosotros proponemos un nuevo modelo de salud sin EPS, sin todas las barreras de acceso y en cumplimiento y desarrollo de la ley estatutaria en salud. Pero hay sectores financieros fuertes, representativos de las EPS y obviamente sectores del gobierno y este gobierno en pleno y conjuntamente con sectores financieros que impiden que la gente pueda acceder con toda facilidad a los servicios de salud. Amén de que las EPS le deben 30 billones de pesos, 30 billones de pesos a las clínicas y hospitales del país. Ni siquiera el gobierno nacional le está pagando en este momento a las clínicas y hospitales públicas o privadas la aplicación de la vacuna Ana María. Aquí en Antioquia no le han pagado a nadie los 14.000 pesitos que creo que es por la institución que aplique la vacuna. Y todas las EPS, Comeva y todas unas, le deben cantidad de dinero a las IPS. Entonces ese bloqueo a atender a los pacientes se origina básicamente es en las barreras interpuestas por las EPS que nosotros cuestionamos y que en el proyecto de salud que estamos presentando, dentro del decálogo que estamos presentando, muchas organizaciones médicas y de trabajadores de la salud, lo señalamos como un elemento fundamental, hacer un modelo de salud sin tantas trabas administrativas, sin tantas barreras de acceso y sin esa extracción de renta que se hace a través de las EPS. Dice también el fallo de la Corte Constitucional, en cualquier caso, la suspensión del servicio de salud es una medida inconstitucional para exigir el pago de una cotización que está en mora. ¿Esto qué quiere decir? Que la EPS no puede obligar al paciente a ponerse al día en sus obligaciones o en sus aportes para brindarle la atención necesaria. Seguramente Néstor tiene muchas historias de pacientes
que perdieron la vida esperando que les dieran el medicamento porque no habían podido pagar la EPS, porque se la suspendieron de repente y no pudieron suministrarle los medicamentos, que ese es el meollo además del asunto en lo que tiene que ver con pacientes de alto costo, que no se les puede interrumpir el tratamiento, que adicionalmente necesitan constantemente de esta atención que sea permanente, que sea óptima, que sea adecuada, y que incluso muchísimas veces los pacientes que hacen parte de ese grupo de pacientes de alto costo, pues terminan acudiendo a esa medida que usted dice que es increíble que todavía esté sucediendo, que tiene que ver con la tutela, donde muchos pacientes todavía les toca de esa forma porque las EPS se niegan, y es el reflejo de la situación que menciona el doctor Germán. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso aquí el primer llamado es al ministro de Salud, al doctor Ruiz y al gobierno, que con base a esta sentencia, y ya que no debería haberse esperado a que pasara una tutela para esto, pero que debe modificar en el Decreto Único de Salud todas las condiciones, y porque la sentencia está clara en decir que si acaba, que usted inhabilite o cancele en la base de datos de afiliación, en la BDVA, la afiliación a algún paciente. O sea, aquí el alcance de la tutela dice muchas más cosas. Aquí ninguna EPS ya puede cancelar o suspender en la BVA a un paciente por mora, ¿sí? Ni por nada, absolutamente, porque ahorita nos convija la mora, pero en muchos casos tenemos el problema también, lo inconstitucional que es el exigir un grado de pobreza para que tenga acceso al derecho a la salud, como está pasando ahorita con el problema de la pandemia, que ya se está empezando a violar los acuerdos que dio el gobierno y a suspender los pacientes que están en mora en este momento para atención. Entonces, aquí lo más importante es que el gobierno tiene que inmediatamente emitir un comunicado a las EPS modificando ese decreto donde dice que queda totalmente prohibido ese procedimiento de reportar a BVA e inhabilitar pacientes por mora. Porque es que aquí lo importante tener en cuenta es que el Decreto Único de Salud, que es el que hace mover el sistema de salud, está basado en la Ley 100, que es inconstitucional en la parte de salud frente a la ley estatutaria, en los temas de acceso al derecho a la salud. Entonces, eso es un punto muy importante en este momento, y que, vuelvo y digo, lamentablemente el gobierno tenga que esperar a una tutela, y ojalá que no se vuelva esto un caso individual y que cada paciente tenga que tocar una tutela porque el gobierno no modifica el Decreto Único de Salud para hacer cumplir a las EPS. Pero esta tutela también tiene algo muy interesante que hace la Corte, es que ordena a la Supersalud a que abra una investigación para mirar por qué estas EPS violaron el derecho a la salud y si hubo un quebranto de la ley. Y eso es muy importante porque es importantísimo saber que la Supersalud en muchos de los casos se hace de la vista gorda frente a la violación del derecho a la salud y no abre investigaciones y no hace sanciones. Y esto es muy importante porque vamos a hacer un seguimiento a la opinión que da la Supersalud frente a la Corte Constitucional para saber si hubo en realidad un delito contra el derecho de la salud para esta paciente y a cuántos pacientes más, que es importante tener en cuenta, las EPS los tienen en las mismas circunstancias. Yo creo que es el punto que volvemos a hacer un llamado al gobierno nacional a que modifique el Decreto Único de Salud y lo ajuste a la ley estatutaria para garantizar la salud en Colombia como un derecho fundamental. Y no se puede olvidar esa última frase, es un derecho fundamental, el derecho a la salud, y nadie, absolutamente nadie puede violarlo bajo ninguna circunstancia, mucho menos ahora con una nueva sentencia que ratifica lo que ya estaba escrito incluso en la Constitución colombiana, pero que lastimosamente se venía incumpliendo, y aún hoy muchos han tenido que acudir nuevamente a una tutela para que vuelva y se falle de lo mismo que ya se supone que deben respetar esas EPS. Vamos a hacer una breve pausa, de igual manera ustedes, nuestros televidentes, quédense con nosotros, numeral derecho a la salud en nuestras redes sociales. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en la otra cara de la moneda de Cable Noticias estamos conversando sobre el derecho a la salud. La Corte Constitucional ha tenido una sentencia de una tutela que ratifica algo que ya había dicho con anterioridad, que el mismo gobierno conoce, que las EPS conocen, y es que nadie debe dejar de atender a un paciente así se encuentre en mora de sus cotizaciones, del pago de sus cotizaciones, y deben brindarle su atención. El derecho a su salud es fundamental, nada prevalece sobre esto. Pues continuamos en esta conversación. Doctor Germán, me llama algo la atención también, digamos, de ese fallo de la Corte y lo que menciona hace unos minutos Néstor, de la Asociación Médica
de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, y tiene que ver precisamente con esa responsabilidad del gobierno nacional al que se le insiste constantemente en lo mismo, usted también lo ha dicho, y cómo es posible que el Ministerio de Salud todavía no emita algo que es necesario y todavía veamos esa fila de pacientes esperando a que se les brinde su derecho a la salud. Y a eso le agrego algo, dice la recomendación de la Corte Constitucional que el paciente, en caso tal de que vea que no puede definitivamente pagar su EPS, pida el traslado al régimen subsidiado. ¿Ese entonces debería ser el camino si es así? Sí, claro, hay muchos caminos, incluso en la misma legislación, pero que no se cumplen por eso que yo llamo los intereses económicos y financieros del sistema y de las EPS y del propio gobierno, que quiere ahorrar dinero. Pero hay una cosa muy importante en una conferencia que tuvimos sobre la respuesta de los administradores del sistema de salud a las tutelas y a los fallos de la Corte Constitucional. Antes les cobraban una multa, hacían casa por cárcel y una serie de cosas. Hoy el desacato es, y Néstor me lo ratifica, es impresionante. Es decir, antes había algún castigo para los que violaban el derecho fundamental a la salud. Hoy no. Yo creo que con una sola normita, pequeñita, un parágrafo A, Código 1 disciplinario, único disciplinario, donde se sancione como falta gravísima, incluso el propio ministro, a los gerentes de las EPS, el que niegue el derecho a la salud, es una falta gravísima que le da inhabilidad e incompatibilidad para ejercer cargos públicos. ¿Qué les va a interesar a los gerentes de las EPS y el sistema en general, que administran el sistema, que les digan y que no cumplen ni siquiera el desacato, que les digan que paguen 2 millones de pesos si la sacan del propio sistema, o de la cárcel por cárcel, que hoy en cuarentena todos estamos en la cárcel, eso no interesa, pero si los condenan mediante un criterio de falta gravísima y los inhabilitan, eso sí puede mover, doctor Néstor, el modelo de salud para cumplir las acciones de tutela de los jueces de la República, porque es que el incumplimiento de las acciones de tutela es mucho. Entonces la gente ya prácticamente se cansa también de poner las tutelas porque ni con la tutela funciona el sistema. Increíble, ¿no? Porque pues ahí hay también otro punto que tiene que ver con el incumplimiento por parte de la CPS a estas sentencias y fallos de tutelas. En ese caso, Néstor, también usted menciona algo y que tal vez no me quedó lo suficientemente claro, que tiene que ver con lo que dice este fallo de la Corte, con la intervención de la Superintendencia de Salud, es si es solamente a partir del fallo de la Corte que empieza a, digamos, a funcionar los casos o a evaluar los casos o tienen que investigar, o de ahí hacia atrás personas podrían nuevamente elevar sus quejas ante la Superintendencia porque no se les atendió frente a, digamos, una mora. Okay. No, digamos que la sentencia dice que se investigue particularmente en ese caso a la EPS para saber si hubo una violación del derecho y por lo tanto pues tendrá que haber una sanción. Eso nos parece muy importante porque es obligar a que la Supersalud empiece a cumplir su función que hasta el día de hoy no la ha cumplido adecuadamente. Ese es un paso muy interesante. Pero referente al punto que se tocaba anteriormente sobre si usted no tiene capacidad de pago pasar al régimen subsidiado, es importante tener en cuenta y decirle al país que el gobierno, y desde que se emitió la ley estatutaria en salud, desde el ministro Gaviria en adelante, no han querido reconocer la ley y no han querido modificar el decreto único de salud, donde habla específicamente de los requisitos para pasar al régimen subsidiado. Es que ese decreto pide un nivel de pobreza para pasar al régimen subsidiado, que en la anterior metodología de Sisbén era que si tenía un puntaje mayor a 51, no podía utilizar el subsidio del gobierno para el régimen subsidiado en salud. Pero es inconstitucional porque la misma ley estatutaria y la misma Corte lo dijo, el derecho a la salud es independiente de la pobreza, de la riqueza. Entonces aquí tenemos un problema que no todas las personas cumplen ese nivel de pobreza para que el gobierno la autorice pasarlas al régimen subsidiado. Y esa es una denuncia que nosotros llevamos muchos años haciendo a la Superintendencia Nacional de Salud y ella dice que el gobierno tiene un decreto y que ella lo hace cumplir cuando le conviene en este tema.
A la Defensoría del Pueblo le llevamos denunciando años porque tenemos todas las evidencias de esta violación al derecho fundamental de la salud de muchos pacientes con tratamientos en curso, que aún la misma ley 100 decía que a ningún paciente en tratamiento en curso le podían suspender la atención. Y nosotros tenemos todo el soporte de la violación de este derecho y la Defensoría del Pueblo le hemos solicitado a todos los defensores de esa ley estatutaria que empezó a regir que defienda este derecho, pero tampoco la Defensoría del Pueblo lo único que hace es decir, hay unas tutelas, pero nunca ha pedido una investigación, por ejemplo, sobre las tutelas sobre la violación del derecho a la salud. Entonces, este es un tema muy crítico y vuelvo a insisto, el llamado es que el gobierno no puede ser y el ministerio el primero que desobedezca la ley estatutaria en salud, que lleve a los pacientes a acudir a la vía judicial como un requisito para exigir la ley estatutaria en salud que se implemente. Entonces, es muy triste ver como un mismo país, un mismo gobierno que sale a hablar de que los pacientes judicializamos la salud, es el primero que motiva a colocar acciones de tutela para garantizar el derecho. Entonces, aquí el llamado fundamental es que se debe quitar la condición de capacidad económica para asistir al régimen subsidiado. Pero también queremos ser muy claros, no estamos diciendo que si la persona tiene capacidad de pago no lo haga, no. El sistema de salud es solidario y el gobierno lo que debe es invertir el proceso, mirar si usted tiene capacidad de pago para que sea solidario al sistema, que es diferente a decir, usted no es lo suficientemente pobre y no le garantizo el derecho. ¿Quiénes tienen este problema? Nuestros jóvenes que tienen empleos temporales, que se les acaba un contrato por prestación de servicios, que no saben, porque eso es importante tener en cuenta, no todo el mundo sabe que usted debe llamar a la APS y decir, suspendo mi afiliación porque no tengo plata. Entonces las EPS tampoco hacen un seguimiento de esto y la gente cae en el problema que exactamente esta acción de tutela muestra que fue una mora y que la EPS lo único que hace es suspender el derecho y listo, no busca otros mecanismos. Entonces creo que es el primer paso. Ahora, tenemos en este momento muchos pacientes que están viviendo el problema de la mora, ¿sí? Y que aún lo suspenden y nos toca hacer uso del decreto de emergencia del año pasado por la pandemia para que les respeten ese derecho a las EPS. Es que aquí también el problema es que la Supersalud no castiga a las EPS por ni siquiera cumplir la norma, porque el gobierno decretó que en la emergencia las personas que se quedaran sin trabajo iban a tener movilidad al régimen subsidiado y iban a seguir afiliados. Y nosotros tenemos las pruebas de todas las quejas que nos llegaron para hacer cumplir a las EPS este decreto. Pero hoy tenemos un problema, es que las personas que ya llevan mucho tiempo sin trabajo y que no reúnen sistema de SISBEN para estar en el subsidiado, están sin derecho fundamental a la salud. Entonces, es muy triste que hoy en Colombia, siendo la ley estatutaria vigente, siendo el derecho fundamental a la salud obligatorio para que todo colombiano tenga acceso y un goce efectivo, hay unos colombianos que en este momento, como no son lo suficientemente pobres, que están sin sistema de salud. Y es el primer llamado que hacemos a que el gobierno vuelva y modifique esos requisitos de régimen subsidiado y lo ajuste a la ley estatutaria en salud. Y como lo comentaba Ana María, sí, hay pacientes que se han muerto esperando, peleando con el sistema de salud para que haya una continuidad de tratamiento, para que vuelvan y los habiliten y para que haya una movilidad al régimen subsidiado. Nosotros le hemos informado a la Corte Constitucional, a la Sala de Seguimiento, a la sentencia T760, esta irregularidad. Hemos mandado todos los casos de seguimiento de un programa de atención de VIH donde mostramos claramente que más o menos el 10% de los pacientes cada mes se quedaban sin sistema de salud y sin acceso a medicamentos por aplicar esta norma de suspenderlos por estar en mora. Entonces, el llamado urgente es al gobierno nacional, al ministro Ruiz, a que por favor ajuste esos temas frente del decreto único de salud a la ley estatutaria de salud. Y es que ahí también creo que ha mencionado algo, Néstor, que queda como además un mensaje muy fuerte, ¿no? No hay suficiente castigo para obligar a las EPS a que cumplan sus obligaciones. Y ahí está el asunto también, porque es que si la Supersalud no puede obligarlos y el castigo es muy bajo, pues digamos que se queda ahí y uno podría pensar que incluso una persona que niega el servicio de salud a otro, que le está además casi que denegando el derecho a la vida, pues está cometiendo un delito. Exactamente. Mire, Ana María, es un tema muy crítico porque la degeneración del sistema de salud y todo lo que ha pasado en el sistema de salud ha sido gran culpa del ente de vigilancia y control, por la deficiencia de sus funciones. Y le voy a colocar un caso de lo que está pasando ahorita con un grupo de pacientes de cáncer de Capital Salud. Capital Salud suspende un contrato con una IPS
y afecta aproximadamente a 2.000 pacientes que estaban en tratamiento activo de cáncer y los deja sin atención y los pasa a otra IPS, violando el derecho de continuidad de tratamiento en la misma IPS, ¿sí? Notificamos a la Supersalud. Al día de hoy no ha abierto una investigación. Comprobamos la arbitrariedad. Comprobamos con las quejas de los pacientes que estaban en tratamiento de cáncer que le tocó la EPS devolverlos al Instituto Nacional de Cancerología porque les había quitado la atención en plenas quimioterapias, en plenas radioterapias, que es atentar contra la vida de un paciente de cáncer. Y hoy no ha pasado nada. La Defensoría del Pueblo nos ayuda en una denuncia, pero no ha pasado nada. El secretario de Salud de Bogotá sabe la situación y no pasó nada. La Secretaría de Salud de Bogotá sabe la situación y no pasó nada. La Supersalud tiene todas las pruebas y no pasó nada. Ese es el grave problema también del ente de control y vigilancia, que lo único que sirve es para liquidar EPS después que han desfalcado el sistema de salud, que han matado pacientes por su ineficiencia y viene a sacar la bandera de la eficiencia diciendo que ha liquidado otras EPS cuando llevamos, en el caso de pacientes de alto costo, llevamos 15 años denunciando la violación al derecho a la salud y no ha habido sino una sola investigación de todas las denuncias que nosotros hemos hecho. Increíble, y es que como colombianos exigimos que pasen cosas, que dejemos esa frase de no pasa nada porque sencillamente las cosas quedan allí y las vidas siguen en riesgo y siguen en juego. Lastimosamente sé que Germán quisiera intervenir, doctor, pero se me ha acabado el tiempo, me acaban de decir de producción que tengo que despedir ya nuestro programa. Les agradecemos muchísimo, es un tema demasiado amplio, de bastante debate y donde hay muchas críticas y muchas circunstancias que tienen que cambiar definitivamente y que están en manos del gobierno nacional. Es responsabilidad del Ministerio de Salud que ese decreto único de salud coordine con la ley estatutaria y por ende, por supuesto, con todas las sentencias de la Corte Constitucional que han fallado a favor de los colombianos, de los pacientes. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor Germán Reyes Forero, presidente de la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS. Muchas gracias, Ana María, y muy placentero estar aquí con el doctor Néstor en esta importante charla del derecho a la salud como un derecho fundamental en lo individual y en lo colectivo. Claro que sí, doctor Néstor Álvarez Lara, presidente de la Organización de Pacientes de Alto Costo, también gracias por acompañarnos y por hablar de este tema tan importante y que todavía tiene mucho camino por recorrer. No, Ana María, a ustedes muchas gracias. Gracias a Cable Noticias, muy amables por darnos esta oportunidad y por permitirnos hacer este llamado público al gobierno de nuevo, porque llevamos más desde el 2015 de la ley estatutaria pidiendo esta revisión del decreto único de salud y no hemos logrado éxito. Esperamos que con esta denuncia el gobierno y el doctor Ruiz como ministro de salud en realidad empiece a recapacitar y haga una revisión de este decreto. Ojalá que así sea. Nos unimos a ese llamado al gobierno nacional de parte de todos los colombianos, de los pacientes y de sencillamente pues todos los ciudadanos que tenemos el derecho a la salud. A ustedes gracias también por la compañía. Que estén muy bien.